Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos y en concreto y sobre todo a la doctora Noé Quiñones por su amable invitación a compartir con ustedes hoy mis experiencias en inteligencia artificial y cómo estas herramientas nos pueden ayudar en el diagnóstico del cáncer de mama. Mi nombre es Juan Antonio Retamero, soy anatomopatólogo y soy vicepresidente médico en Page, que es una compañía basada en Estados Unidos y que se dedica al desarrollo de este tipo de herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos a los patólogos a ejercitar nuestra profesión día a día. Antes de unirme a Page hace aproximadamente unos cuatro años y medio, pues bueno, yo tuve la verdadera fortuna de estar trabajando en uno de los primeros hospitales que se digitalizó a nivel global. Es algo que hicimos en los hospitales universitarios de Granada en el año 2016. Y desde entonces, bueno, mi carrera como patólogo realmente cambió de ser un patólogo, digamos, diagnóstico a convertirme en realidad en un consultor en la implementación de patología digital y de las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Uno de los primeros conceptos que me gustaría hablar esta mañana es el hecho de que la inteligencia artificial es meramente una herramienta. Y en este sentido es una herramienta que no difiere de otras herramientas que usamos los patólogos hoy en día, como puede ser la inmunistoquímica, como pueden ser las tinciones especiales. Hay que tener en cuenta que, bueno, que a veces cuando se nos habla de inteligencia artificial hay muchos que se sienten intimidados por el hecho de, bueno, hay una inteligencia que posiblemente sea más inteligente que nosotros mismos, ¿no? Y la verdad es que esto está un poco, no tiene demasiado fundamento, ¿no? Está un poco exagerado. En realidad, ¿qué pasaría si cambiásemos el nombre de inteligencia artificial por estadística predictiva? Al fin y al cabo, la inteligencia artificial, o lo que llamamos inteligencia artificial, es una rama de la estadística y en lo que concierne a los patólogos, en realidad esta herramienta estadística lo que trata de formular es una serie de probabilidad de que esta laminilla sea maligna o sea benigna, o que en esta región exista cáncer o exista una lesión precursora. Esto es en realidad de lo que trata la inteligencia artificial en anatomía patológica. Yo creo que muchos de nosotros, que posiblemente nos sintamos intimidados por el tema de inteligencia artificial, estaríamos más cómodos usando este tipo de herramientas, viéndolo tal y como son, como herramientas de estadística que simplemente lo que tratan es de elaborar una predicción de cara o no cierto hallazgo patológico está presente o no en una laminilla. Por tanto, la inteligencia artificial hay que verla como un auxiliar del patólogo. Como he dicho antes, bueno, pues tenemos los patólogos, afortunadamente, tenemos herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo. Hace a lo mejor 50 años estaba solamente la hematocilina eosina y afortunadamente, pues bueno, la inmunohistoquímica supuso un adelanto, al igual que las técnicas de biología molecular suponen otro adelanto hoy en día y nadie se imagina la práctica de la profesión sin estas herramientas auxiliares. Pues bien, yo vaticinaría, me atrevería a predecir que la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta similar, de similar utilidad a estas herramientas más tradicionales que hemos estado usando en las últimas décadas. Vamos a centrarnos ahora en cuáles son los retos que los patólogos nos afrontamos hoy en día con respecto al diagnóstico de cáncer en la biopsia de mama. Y quizá uno de los retos más marcados, ¿no?, y que siguen estando bastante presentes es algo que se recogió en este paper que se publicó hace aproximadamente una década ya, hace más de una década, donde básicamente un grupo de expertos tomó 240 biopsias mamarias y juntaron un panel de expertos donde asignaron el mejor diagnóstico para cada una de estas 240 biopsias. Y básicamente, pues bueno, agruparon los diagnósticos en este cuatro tipos de categorías. Pues categorías que van desde lo puramente benigno hasta la atipia, pasando por el carcinoma ductal in situ y finalmente por el carcinoma invasor. Una vez que estas 240 biopsias fueron clasificadas por este grupo de expertos, fueron dadas a 115 patólogos para que procedieran a su diagnóstico. Y lo que vemos es lo siguiente, que a mí me parece bastante preocupante. Aquí tenemos cada una de las cuatro categorías que hemos mencionado antes, que van desde el carcinoma invasor hasta la biopsia puramente benigna, y en un mundo ideal lo que querríamos ver es que cada una de estas cuatro columnas son del mismo color de una forma sólida. Y sin embargo, pues lo que vemos es lo siguiente, lo que vemos es que hay biopsias que tienen cáncer y que hay muchos patólogos pues, que la interpretan de otra forma.
como vemos aquí en esta barra naranja. En el extremo opuesto de la distribución, pues vemos esto, vemos que hay biopsias que son puramente benignas y hay algunos patólogos pues bueno, que las diagnostican como atípicas o con carcinoma in situ, incluso algunas con carcinoma invasor, cuando en realidad son biopsias puramente benignas. Es decir, la concordancia global de los patólogos no es óptima, no es la óptima, y vemos que aquí en este estudio pues es del 75%. Es decir, vemos que hay pacientes a los que se sobrediagnostica y pacientes a los que se infradiagnostica, con las potenciales consecuencias que ello puede acarrear. Entonces, claro, en una situación ideal, pues nos gustaría mejorar la concordancia de los patólogos. Y quizá estas nuevas herramientas de inteligencia artificial puedan ayudar a los patólogos a desempeñar un mejor trabajo en este área. Una propuesta puede ser la basada en los modelos fundacionales, que es algo que, bueno, que está muy de moda en el mundo de la inteligencia artificial y que en realidad consisten en modelos de inteligencia artificial entrenados con muchísimos datos, con millones y millones de laminillas histológicas, para que la inteligencia artificial aprenda a discernir ciertos patrones, ¿no? Y esto aplicado a la patología de la mama, pues se puede llevar a cabo a, bueno, ayudarnos a subdividir mejor estas 4 categorías de las que hemos visto antes. Una cosa que me gustaría hacer es invitarles a que lean este paper que nuestro grupo publicó el año pasado en Nature Medicine, donde básicamente describimos cómo estas herramientas fueron entrenadas y cómo estas herramientas, pues bueno, parece que efectivamente son capaces de discernir mejor entre estas 4 categorías que hemos hablado anteriormente. Estas gráficas de área bajo la curva, pues en realidad atañen a modelos de inteligencia artificial que desarrollamos en nuestro grupo hace aproximadamente unos 3 años y vemos que efectivamente tienen gran capacidad discriminatoria cuando se trata de, bueno, de discernir entre estas 4 categorías que hemos visto antes. Sin embargo, estos nuevos modelos que están alimentados por Virchow, que es como hemos llamado cariñosamente en honor al padre de la patología, uno de los padres de la patología, a estos modelos fundacionales, lo que hemos visto es que efectivamente estos nuevos modelos son capaces de diferenciar con mayor exactitud entre laminillas cancerosas y laminillas benignas, incluso en variantes histológicas que son bastante raras, ¿no? Como puede ser a lo mejor el carcinoma con diferenciación apocrina, adenoide quístico, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan en la práctica clínica estas herramientas? Bueno, pues lo primero es que cuando la inteligencia artificial predice que esta laminilla va a ser benigna, y esto es esencialmente cómo se predice, el valor predictivo negativo es muy alto. Es decir, nosotros hemos seleccionado unos puntos de corte para asegurarnos que los valores predictivos negativos se maximicen. De tal forma que si la inteligencia artificial nos dice que una laminilla es negativa, la probabilidad de que efectivamente sea negativa es muy alta, por encima del 95%. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando en la laminilla ya empezamos a encontrar cosas como el carcinoma ductal in situ? Bueno, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser efectivamente alertarnos de la presencia de tal hallazgo y mostrarnos regiones representativas para que la atención del patólogo vaya directamente a estas áreas y efectivamente el patólogo corrobore esta predicción, estos hallazgos por la inteligencia artificial. De tal forma, de la misma manera, cuando a lo mejor tenemos una biopsia con un componente ductal in situ bastante intenso, pero hay zonas sospechosas de microinvasión, la inteligencia artificial nos va a alertar de que hay una zona de carcinoma invasor, nos lo va a marcar con esta cruz para que la atención del patólogo vaya allí a efectivamente corroborar si esos hallazgos son ciertos o no lo son. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial nos predice un hallazgo benigno, como puede ser esta situación con una adenosis esclerosante? La adenosis esclerosante, pues todos sabemos que es compleja. Si eres un especialista en mama, a lo mejor esto te intimida menos, ¿no? Pero los patólogos que no tenemos formación específica en mama, los patólogos generales, cuando vemos este tipo de lesiones, pues es inevitable que nos sintamos incómodos, ¿no? E incluso si reconocemos las características histológicas de la adenosis esclerosante, pues es inevitable que le pidamos inmunos, es inevitable que pidamos más cortes o que se la enseñemos a algún colega. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial nos dice con un gran porcentaje de acierto, con un gran porcentaje de valor predictivo positivo, que de hecho estamos viendo una esclerosis, una adenosis esclerosante? Bueno, en esta circunstancia, obviamente, pues digamos que nuestro nivel de confianza en este asesoramiento previo del patólogo, obviamente aumenta nuestra confianza y aumenta
pues quizá la certeza a la hora de identificar este tipo de lesiones, con lo cual potencialmente puede ahorrarnos todo el proceso de pedir técnicas adicionales o de enseñársela a un colega cuando sabemos que la inteligencia artificial está prediciendo tal hallazgo con un gran nivel de precisión. Similarmente, pues lo que se puede decir de forma muy parecida al papiloma intraductal, que bueno, que a veces pues que causa cierta inquietud de darlo como benigno, sin hacerle más técnicas. De la misma manera, si la inteligencia artificial nos marca la zona y nos dice que efectivamente esto se trata de un papiloma intraductal, pues quizá la confianza del patólogo en estas circunstancias aumente y haga innecesario pues el demorar la muestra pidiéndole más técnicas o mostrándosela a un colega. ¿Qué pasa, sin embargo, en aquellas situaciones en las que tenemos un carcinoma francamente invasor, pero la inteligencia artificial nos muestra que prestemos cierta atención a áreas que pueden ser claves para el diagnóstico, como esta pequeña área con invasión linfovascular, o esta pequeña reseña aquí en la que la inteligencia artificial nos está marcando esta zona de invasión perineural? Es decir, la idea es que la inteligencia artificial no solo nos ayude a clasificar los hallazgos principales en la biopsia, sino también que nos ayude a dirigir nuestra atención a aquellas zonas que son relevantes para el diagnóstico y que obviamente tenemos que reflejar en el informe, como puede ser la invasión linfovascular, la invasión perineural, que muchas veces nos lleva un tiempo extra identificar. Pues bueno, si la inteligencia artificial nos ayuda a localizar estas áreas con mayor celeridad, pues obviamente creo que los patólogos nos va a hacer la vida más fácil en este sentido. Bueno, dejando a un lado el tema de la biopsia de mama, vamos a centrarnos ahora a discutir el tema de la revisión del ganglio linfático en cáncer de mama. Porque todos sabemos que esto es una tarea onerosa, que a poca gente le gusta hacer, que lleva mucho tiempo y que además los patólogos no somos perfectos en esta tarea. Esto es un artículo que también apareció hace ya más de una década, ¿no? Donde dice que, bueno, básicamente, los patólogos no realizamos esta tarea de forma óptima, ¿no? Hasta un cuarto de los pacientes que son diagnosticados por generalistas tienen un estadio N mayor cuando estos casos son revisados por expertos. Es decir, un cuarto de los pacientes van a tener un estadio en realidad mayor que lo que los patólogos generales inicialmente predijeron, ¿no? Y esto obviamente es una cosa que puede ser preocupante, ¿no? Este artículo, que también salió hace ya un tiempo, lo que viene a decirnos es que la inteligencia artificial puede ayudar a los patólogos a ser más fiables y a ser más eficientes en esta tarea, ¿no? Entonces, en este ensayo lo que estamos viendo es cómo un patólogo que era especialista y tenía todo el tiempo del mundo para revisar la mirilla de ganglio linfático, pues tiene un nivel de exactitud y de precisión bastante elevado. Sin embargo, aquellos patólogos que no son expertos en mama, patólogos generales, y que tienen límite temporal de 1 minuto por laminilla, vemos que su rendimiento es bastante inferior, ¿no? Eso es lo que vienen a decirnos estos puntitos de distintos colores. El verde viene a ser el especialista sin límite de tiempo y los naranjas son los patólogos generales con límite de tiempo. Y por otro lado, las líneas quebradas que vemos aquí lo que vienen a representar es cómo la inteligencia artificial, cómo distintos algoritmos de inteligencia artificial rinden mejor que los generalistas y al mismo nivel prácticamente de los especialistas que tienen todo el tiempo del mundo para valorar estas laminillas. Entonces, nosotros proponemos este algoritmo como posible solución a mejorar esta situación, donde efectivamente es un algoritmo que entrenamos pues emparejando las imágenes histológicas con su correspondiente informe anatomopatológico. Y bueno, es un algoritmo que desarrollamos hace unos 3-4 años alimentándolo con 32.000 laminillas provenientes de 800 laboratorios y por encima de los 8.000 pacientes que participaron en el entrenamiento de esta herramienta de inteligencia artificial. Y como vemos, pues el área bajo la curva de esta herramienta es bastante elevada, ¿no? Y con una sensibilidad, pues obviamente la sensibilidad depende del tamaño de la metástasis, ¿no? Pero por lo general la sensibilidad es bastante elevada, ¿no? Lo cual creemos que obviamente puede ser de ayuda al patólogo, ¿no? Pero aquí la clave principalmente es, bueno, ¿cómo funciona la herramienta artificial cuando vemos una laminilla negativa? Pues en una situación como esta, donde la laminilla efectivamente es totalmente benigna, donde no hay ningún depósito metastásico, pues nos va a decir que no hay nada sospechoso ahí, sabiendo que el valor predictivo negativo va a ser por encima del 95%. Obviamente yo como patólogo, en vista de esta predicción, a pesar de saber que va a ser muy probablemente benigna,
pues todavía le voy a dar un vistazo, voy a mirarlo con cariño alrededor de, bueno, aquellas zonas de los senos marginales, etcétera, que pueden tener mayor probabilidad de albergar cualquier tipo de metástasis, pero obviamente ya tengo mayor nivel de confianza en mi valoración negativa de esta laminilla, dada la predicción de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial predice que hay algo sospechoso? Pues como hemos visto antes, lo primero va a ser marcar aquella zona con una cruz, de tal forma que la atención del patólogo se dirige expresamente a esa zona y, por tanto, nos es más fácil encontrar la aguja en el pajar, que muchas veces no sabemos si está presente o no, pero obviamente cuando la inteligencia artificial nos dice aquí es donde hay que mirar primero, obviamente esta tarea se facilita bastante. También otra pregunta importante es, bueno, ¿cómo puede esta herramienta ayudar a los patólogos? Y para ello diseñamos este ensayo que publicamos en The American Journal of Surgical Pathology el año pasado, donde efectivamente lo que hicimos fue reclutar 3 patólogos que gentilmente se ofrecieron a revisar 167 laminillas y las revisaron 2 veces. Primero, sin la ayuda de inteligencia artificial, dejamos pasar un periodo de lavado de al menos 3 semanas y 3 semanas más tarde revisaron las laminillas de nuevo, pero esta vez con inteligencia artificial. Y lo que encontramos fue que los patólogos eran básicamente el doble de eficientes, es decir, tardaban la mitad en revisar estas laminillas y que además su sensibilidad mejoraba notablemente, sobre todo en la detección de pequeñas metástasis, de acúmulos de células aisladas, que, bueno, que por otro lado es muy fácil de ignorar o de básicamente no ver cuando no tienen ningún tipo de ayuda. Es decir, los patólogos que utilizan este tipo de herramientas son más eficientes y además son más sensibles a la hora de emitir su diagnóstico. ¿Qué pasa con el contagio de mitosis? De nuevo, otra tarea que es bastante onerosa, que muy poca gente disfruta haciendo. ¿Pueden este tipo de herramientas facilitar este tipo de tareas? Y la respuesta es que sí. Básicamente porque la inteligencia artificial además nos ayuda a otro tipo de tareas como puede ser determinar el punto caliente, cosa que es muy subjetiva en el microscopio, pero que obviamente una herramienta estadística tiene mayor facilidad para encontrar la zona con mayor densidad de mitosis, ¿no? Y básicamente cómo funciona es de esta manera. Primero, la inteligencia artificial nos subraya, nos hace ver esta pequeña zona que es la identificada como el punto caliente, mientras que emborrona un poco aquellas zonas que no corresponden con tal punto caliente. Si entramos a mayor aumento en esta zona, lo primero que vemos es que hay pequeños cuadritos que vienen a identificar las mitosis de forma individual. Y por otro lado, también la inteligencia artificial nos va a marcar en esta galería las distintas mitosis que ha encontrado, para que yo, haciendo clic en cada una de ellas, el visor me lleva a estas zonas donde yo puedo efectivamente corroborar si se tratan de mitosis o no. Y por último nos dice qué número de mitosis existe en el punto caliente. El punto caliente siempre va a medir 10 aumentos, con lo cual es muy fácil trasladar esta cifra directamente a el equivalente en la escala de Nottingham. Y de hecho esta herramienta, pues bueno, la presentamos el año pasado en el congreso, en el USCAP, y bueno, un pequeño ensayo que hicimos, pues efectivamente lo que nos vino a decir es que el nivel de capa de correlación entre la predicción de la inteligencia artificial con aquello que el patólogo puso en el informe es bastante alto. Y no sorprendentemente, pues el tiempo que le llevó a los patólogos revisar estas laminillas fue aproximadamente pues, casi de la mitad. Es decir, un ahorro de tiempo bastante sustancial. Vamos ahora a hablar de la detección de ER2, ¿no? Porque, bueno, principalmente la detección de ER2, como nosotros lo hemos planteado, es elaborar una herramienta que nos ayude a diferenciar entre aquellos tumores que tienen un fenotipo de no expresión de ER2 comparado con un fenotipo que tiene algún nivel de expresión, es decir, ayudarnos a diferenciar entre el fenotipo que se corresponde al verdadero ER2-0 y todo lo demás. Como entrenamos esta herramienta básicamente fue emparejando de nuevo las laminillas que expresan el tumor con su correspondiente fenotipo con datos de biología molecular de secuenciación para el RNA mensajero que codifica el receptor del ER2. Y básicamente lo que vimos es que efectivamente existe una población entre aquel subgrupo que tiene inmuno 0 en el ER2 que efectivamente expresa cierto nivel de RNA mensajero
para el receptor. Es decir, estos tumores, a pesar de ser cero en inmunos, tienen cierta expresión de RNA mensajero. Por lo tanto, serían aquel grupo que, pese a ser inmunonegativo, puede presentar una expresión baja o ultra baja de tal receptor y por tanto pueden ser candidatos a las nuevas terapias que existen para este tipo de tumores. Por tanto, y para ir ya cerrando mi presentación y parafraseando a uno de los padres de la patología, al fin y al cabo siempre vamos a volver al patrón morfológico, a la morfología, al fenotipo del tumor, porque ahí es donde radica la verdad absoluta. Otro de los conceptos claves que me gustaría que a ustedes les quedara claro en el día de hoy es que, de nuevo, la inteligencia artificial es una herramienta más y que, al fin y al cabo, el patólogo que usa la inteligencia artificial va a ser mejor patólogo que el patólogo que no usa este tipo de herramientas. Y sin nada más, darles las gracias de nuevo por su atención. Espero que hayan encontrado mi charla interesante. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la respondería por email. Y sin nada más, pues desearles una buena tarde y mandarles saludos cordiales. Gracias.